Hola, muy buenos días. Mi nombre es Caterina Mazariegos, estudiante de la Facultad de Psicología Educativa de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, sede Quetzaltenango. El día de hoy tengo a bien impartirles un poco de conocimientos a los docentes de educación primaria sobre el tema de importancia de reconocer las diferencias entre los estudiantes, tanto niño como niña, ¿verdad? Entonces acá venimos y hablamos un poquito tanto en lo cognitivo y en lo físico, también en lo psíquico. Entonces, dice que dentro del salón de clases el profesor debe tener la certeza de que sus alumnos son diferentes, cada uno tiene diferentes capacidades, diferentes destrezas y se desenvuelve a su manera. También dentro de las diferencias están el género, atributo, físico, la edad y los antecedentes étnicos, religiosos y clase social. Cabe resaltar que es muy importante entre las niñas y los niños las diferencias desde el nacimiento. Dice que los niños y las niñas tienen bastantes rasgos, tanto físicos como psíquicos, que son diferentes. En el caso dice que también los padres acá tienen pues un poquito de responsabilidad al dar una educación basada en la igualdad, que haga una insistencia en fomentar sus habilidades. A cierta edad los niños empiezan a identificarse a sí mismos como los varones, con más niños que son varones y las niñas pues obviamente con niñas, ¿verdad? Entonces empiezan a los 18 meses de edad, ellos empiezan a lo que es identificarse. Cuando tienen de 2 a 6 años comienzan a identificarse con personas de su propio sexo. En esta etapa manifiestan comportamientos de su propio sexo. Por ejemplo, ya los niños empiezan a lo que es jugar más, lo que son juegos de pelota, juegos con carritos, y las niñas pues vienen más como que son un poquito más a las muñecas, son un poquito más quietas, pero ya vamos a hablar más adelante por qué es esto. La mayoría de expertos en este tema coinciden de que existe una combinación de características genéticas y factores ambientales que determinan de qué forma se desarrolla el comportamiento de los niños según su sexo. Ahorita les hablaremos sobre las diferencias físicas. Simplemente hay que dejarlos que se desarrollen, se desenvuelvan y jueguen. También acá había algo muy bonito y que debemos destacar, que es el que tal vez miramos como que un poquito más más común, o que igual no importa que una niña venga y juegue con niños, que si los niños están jugando fútbol, que la niña se involucre en el juego, que el niño venga y si hay un grupo de niñas y empiece a jugar con muñecas, pues ya lo miramos mal, que por qué, que no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces también, bueno, debemos de tratar de que los niños desarrollen el habla correctamente y también la motricidad fina, al mismo tiempo que los dejemos tiempo para jugar en el parque o a correr o saltar, así sea su preferencia, ¿verdad? Las niñas pues debemos de animarlas a salir al parque para que también puedan jugar con otros niños y así fomentar su desarrollo motor y sociabilidad, sin olvidarnos de que también tienen que jugar a lo que ellos prefieren. El concepto de diferencias individuales está asociado a los conceptos de personalidad, inteligencia, cognición, motivación, estilos de aprendizaje y otros términos de psicología. También dice que la personalidad es el principio de las diferencias individuales, se explican como parte de la personalidad de cada individuo. La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón
de sentimientos y pensamientos asociados al comportamiento, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo que persisten a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro. Estas son algunas de las principales diferencias físicas o psíquicas que los recién nacidos pueden mostrar. En el caso de las niñas, el hemisferio izquierdo del cerebro es el encargado de la capacidad del habla. Antes, esta está más desarrollada que en el caso de los niños, por lo tanto comienzan a hablar antes. Los niños suelen ser más hábiles corriendo o saltando, son más activos y en general muestran más precocidad en el desarrollo motor. Por lo contrario, las niñas pueden ser más tranquilas y prefieren juegos de precisión y actividades que conlleven manipulación de objetos y así desarrollan antes la motricidad fina. Las niñas conectan antes los dos hemisferios del cerebro y por esto pueden comenzar a leer antes que los niños. Generalmente los niños nacen con un par de centímetros más que de la altura, más de la altura y también con un poco más de peso, aproximadamente unos 200 gramos. Los niños parecen tener mejor visualización espacial. La socialización también es distinta, pues los niños en grupos, dice que ellos prefieren juntarse con grupos grandes en el colegio. Sin embargo, las niñas son un poquito como que más selectivas en el ámbito de de socializar, pues ellas tienen como que un grupito de 2 o 3 amigas, son por todo lo contrario a los niños, ¿verdad? Dice que sea como sea, aunque hay diferencias en su desarrollo, dice que se producen en los primeros meses de vida diferencias, ¿verdad? Que produce, en casa debemos educar por igual a ambos sexos, como había dicho desde el principio, ¿verdad? Respetando los gustos de las niñas y las preferencias de los niños, para así dejar de lado los estereotipos, educar en valores, mostrando que la igualdad entre los niños y niñas es algo básico en la sociedad y dando ejemplo desde casa puede serlo el mejor método, ¿verdad? Como decían los papás, tienen acá la responsabilidad de educarlos y de enseñarlos, de incluirlos y sobre todo pues dejar atrás los estereotipos, que si un niño juega con muñecas, pues que ya va a dejar de ser niño y no es así. En el crecimiento físico desde la infancia hasta la adolescencia, los niños y las niñas crecen al mismo ritmo de manera lenta y estable. Las diferencias de crecimiento físico entre niños y niñas son notables. Cuando los chicos cursan los últimos grados de primaria, ¿verdad? Dice que en esta etapa las niñas pues suelen como que desarrollar más rápido que los niños. Pero luego vienen los niños cuando se desarrollan, pues llegan ahí sí que a dejar, es un poquito más tardío el desarrollo de los niños, pero cuando hablamos de crecimiento físico desde la infancia hasta la adolescencia, pues dice que los niños acá son un poquito, el desarrollo de las niñas es un poco más rápido. Pues nos podemos dar cuenta, por ejemplo, a finales de la primaria, pues las niñas tienen el desarrollo, empiezan ya su cuerpo pues empieza a cambiar y se ve más rápido. En el caso de los niños el desarrollo es un poquito más tardío, por lo menos de 1 a 2 años, pero cuando esto llega a pasar, pues el niño se da un estirón mucho más grande, ¿verdad? Que las niñas y pues se llega a notar bastante la diferencia tanto en su aspecto físico.
En la coordinación motriz, dice que los varones tienden a desarrollar las habilidades de motricidad gruesa, como correr, saltar y equilibrarse, lo que ya les había comentado anteriormente, ¿verdad? En las aptitudes verbales, dice que las niñas empiezan a hablar más pronto que los niños y quienes además suelen tener un vocabulario más reducido. Las niñas demuestran más aptitudes para interpretar el lenguaje no verbal, como el tono de voz y las expresiones. También acá podemos hablar, ¿verdad?, sobre el entrenamiento para ir al baño. Dice acá que para cuando se da el entrenamiento de ir al baño, en promedio las niñas aprenden a ir al baño antes que los varones. ¿Por qué? No se sabe con certeza si esto se debe a diferencias entre su desarrollo físico o social, pero lo que sí se puede ver acá es que la mamá suele ser quien los entrena, ¿verdad? Ahí sí que regularmente la mamá es quien los lleva al baño, quien está en este proceso, entonces que viene a que las niñas pues están un poquito más apegadas a la mamá que los varones. Entonces pues acá los niños como que les da un poquito, o sea, está un poquito más separado de la mamá y suele a veces afectar un poco. Pues ya les he hablado un poco, ¿verdad?, sobre las diferencias entre niños y niñas. Esta ha sido la explicación sobre las diferencias en el desarrollo, ¿verdad?, en los niños, tanto físicas como psíquicas. Espero hayan aprendido un poquito más sobre el tema y pues tomarlos en cuenta en nuestro lugar en nuestro lugar de trabajo y apoyar a cada niño según ya sea sus destrezas o como cada uno se vaya desenvolviendo. Agradezco mucho su atención. Pasen buen día.